les decía, a Venezuela en vivo. Estamos con ellos y lo acompañamos en esta desgracia que lamentablemente le está pasando, y vamos a comunicarnos directamente con Noel Alejandro Leal. Buenas noches, profesor. Buenas noches, Jenny. Buenas noches, mi querido Alejandro. Buenas noches a todos en el estudio. Buenas noches a los que nos acompañan esta noche. Mi querido Noel Alejandro Leal, tú sabes cómo te quieren, y eso es lo importante. Te has ganado el cariño y el respeto muy importante de miles y miles de venezolanos. Y eso es muy raro. Los líderes no, parece que no estuvieran, no hay personas o líderes naturales que vayan aflorando en este momento. Y yo te considero un líder y te admiro y te quiero. Gracias, profesor. ¿Cómo están las cosas, mi querido amigo? Gracias, profesor. Un honor. ¿Cómo están las cosas? Ese algo que usted describía hace rato, de ese olor a descomposición. Ese olor a descomposición, por supuesto, trasciende nuestras fronteras, y eso es lo que ha hecho que el mundo empiece a ver una realidad que Venezuela vive desde hace muchos años ya. Esa descomposición hizo que muchos venezolanos dejaran su país, lo dejaran muchos huyendo con lo que llevaban en sus manos. Otros lo pudieron dejar hace ya tiempo, quizás de una manera más planificada, pero sienten la nostalgia de lo dejado, de lo perdido, de lo que le arrebataron. Y esa descomposición que se está sintiendo ahora afuera llega no solo por los venezolanos que están contando la historia, que llegan con el dolor, sino esa descomposición lo están sintiendo muchos países en su estructura política desde hace ya bastante tiempo. Lo sienten por el quehacer de su estructura política que ha sido permeada por esa descomposición. Ahorita vamos a vivir uno de esos espectáculos que van zanjando la realidad dentro de esos países, ¿no? Viene, como le dicen en México, la toma de protesta, el juramento de Andrés Manuel López Obrador como presidente de México. Para mí una terrible noticia para los mexicanos. Pero ya empieza esa fricción. Ya llega un personaje como Nicolás Maduro, representando al chavismo, todavía ostentando, para nuestra desgracia, el título de presidente de la República de Venezuela. Y es una realidad, un título que ostenta, se lo dieron a votos la oposición, que lo vistió de democracia, los organismos internacionales que en aquel entonces todavía validaron esa actuación, y se le sigue dando esa titularidad, porque eso es bien importante recordarlo. Por más que todo su accionar es ilegítimo, por más que es ilegítimo de origen, por más que era ilegítimo el proceso chavista, por más que cada una de esas cosas no contaron ni con legalidad ni con legitimidad propia, real, han sido legitimadas por estructuras políticas de distinto orden, nacionales e internacionales, que son las que han permitido esta desgracia. En nuestro país lo ha hecho la oposición de manera descarada, eso que se viste de oposición, utilizando a la gente, arriando a la gente al matadero electoral, y el mundo ha sido cómplice de esa realidad. Bueno, volviendo a lo de México, en México están a punto, ya se siente a nivel de opinión pública ese problema, ¿no? ¿Y por qué tenemos que recibir a este criminal? Y ya es el mexicano el que lo está sintiendo, no solo es el venezolano que vive en México. El venezolano que vive en México advirtió sobre esta realidad de lo que iba a significar Andrés Manuel López Obrador. No ha llegado al gobierno y por supuesto ya está zanjando ese espacio para que ese criminal socialismo llegue al poder con toda la fuerza, con toda la de la ley, para hacer posible la continuidad del desastre que mucho lamentablemente vive México. Entonces esa descomposición que pasó en nuestra frontera está aquí
asfixiando al venezolano que está dentro de nuestro país. Está realmente asqueando de manera salvaje al venezolano que quiere y extraña a Venezuela. Y es terrible, ¿no? Porque se ve en la pobreza, se ve en el hambre, se ve en las muertes, se ve en la persecución, se ve en la violencia. Y al mismo tiempo se ven los cadáveres explotando por falta de electricidad dentro de las morgues. Eso es un sentido, yo diría, se rompieron los límites de estos comunistas y socialistas. Es que se rompieron. Pero a ellos no les importa. No, es que a ellos no les importa. No tienen ningún sentimiento. Ellos lo que quieren es hacer y proponer, controlar con la droga y con tomarle el pelo a los ciudadanos para quedarse con su dinero. Eso es lo que quieren los socialistas y lo logran. Exactamente, y van pervirtiendo a la sociedad en todos los sentidos. Eso que usted habla de los cadáveres en una morgue explotando, ya son años de esa realidad. Basta recordar que hace años ya un diario de circulación nacional publicó un día en primera página una foto de la morgue principal de Caracas, de la morgue principal del país, de la morgue de Bellomonte, donde estaba esa realidad. Y era una realidad que ya era vieja, ya era vox populi, ya habían corrido cualquier cantidad de imágenes demostrando esa realidad desde el 2005 y más atrás. Profesor, lo que ha hecho la revolución, lo que ha hecho el socialismo, lo que ha hecho el chavismo con Venezuela es la cosa más asquerosa. Venezuela ha sido asesinada y Maduro, como siempre insisto, Chávez mató a Venezuela y Maduro baila sobre sus restos. Esta realidad que salió en ese reportaje de la BBC de esa morgue donde estallan los cadáveres, hay que colocar esas morgues donde estallan los cadáveres. Es terrible lo que se vive en el país, profesor. Es realmente terrible, supera cualquier expectativa. Y no es algo que estos socialistas hoy estén haciendo algo que no hayan hecho nunca. No, es lo que han hecho siempre. Es lo que hacen siempre. Entonces no hay, en ese punto no hay mayor novedad. Aquí quizás la novedad y lo que viene a ser interesante y lo que viene a ser importante de resaltar para que el mundo pueda entender lo que hace el socialismo, es que estás hablando de Venezuela, no estás hablando de una isla, no estás hablando de un país retrasado, perdido, que nunca tuvo democracia, un país donde no hubo desarrollo. No, estás hablando de Venezuela, estás hablando de la principal reserva petrolera, estás hablando de un país al que llegaba el Concorde, estás hablando de Venezuela. Y esa destrucción, esa podredumbre, eso que está viviendo Venezuela es socialismo. Y por eso es que hay que insistir mucho en eso para poder no solo sembrar las bases de la Venezuela del mañana lejos del socialismo, sino hacer un gran llamado a todas esas estructuras que han sido cómplices con la realidad, que entiendan que el mañana de Venezuela está muy lejos de eso y que el mañana de Venezuela tiene muchas facturas pendientes por cobrar. Muchas facturas pendientes por cobrar. A Venezuela se le ha hecho mucho daño de manera interna y externa. Esto ha contado con muchísima complicidad. Y esa desgracia hay que detenerla. Y esa desgracia hay que señalarla, porque van a ser parte de lo que hagan imposible el mañana si no decimos las cosas bien claras hoy. Tú sabes que hay una verdad existencial. Por ejemplo, en la prueba nosotros acá en el sur de la Florida, en donde tenemos ya comunistas y socialistas en el Partido Demócrata declarados abiertamente. Tenemos medios de televisión que son izquierdistas, pagados por la internacional. Tenemos diarios izquierdistas del tercer mundo que van infiltrando poquito a poquito para destruir los Estados Unidos como una mentalidad diferente. Lo están logrando. ¿Y sabes por qué te digo que están logrando? Porque resulta que los que supuestamente serían más, digamos, de derecha, mienten. Y yo le tengo que decir, le mienten a lo que está sufriendo el pueblo venezolano,
Porque los políticos del sur de la Florida, tanto los izquierdistas del Partido Demócrata como los del otro, de derecha, dicen que están ayudando a Venezuela y le prohíben cualquier venta que tenga que hacerlo con Maduro. Y resulta que eso es toda una mentira, ellos no pueden hacer nada de eso. Ellos no pueden, eso lo dirige el presidente, el que hay que agradecerle al presidente de los Estados Unidos, no a los políticos del sur de la Florida para que los voten. Para que los voten con mentiras no sirve, estamos detrás haciendo igual que los socialistas. ¿Y eso es? Acá no se puede ayudar a Venezuela con los políticos que nosotros tenemos, que pueden cambiar, digamos, el nombre de las calles, o cambiar una solución, o aumentar los tases de la propiedad. Que no sean mentirosos. Y estoy hablando de los de izquierda y de los de derecha. O sea que tengo que defender al pueblo venezolano, porque no se puede estar armando algo con mentiras. Y yo sé que el pueblo venezolano es un pueblo extraordinario, lo está demostrando a través de las redes sociales, y tenemos que desenmascarar a aquellos que hacen políticas sin ninguna medida, y por consiguiente vamos a apoyar, y sé perfectamente que el pueblo venezolano va a triunfar. Esa es la clave, es entender eso, la razón para triunfar y para renacer. Muchos venezolanos que tiene, porque es una cosa muy triste, profesor, hay muchos venezolanos que por fin despertó y tiene un análisis claro de nuestra realidad, por fin está entendiendo la complicidad, sobre todo, está entendiendo el proceso de destrucción de la Fuerza Armada, está entendiendo la penetración del narcotráfico, está entendiendo el proceso de adoctrinamiento que genera el socialismo, y entonces despertó y por fin logra un análisis de la realidad, un análisis cercano a la realidad. Después de que tiene esa información, su primera conclusión, su conclusión principal es: Venezuela se perdió. No buscan dentro de esa misma conclusión, dentro de esa conclusión donde por fin lograron identificar cuál es el problema, donde por fin logran entender eso, no ponen en la contrabalanza lo que significa Venezuela, lo fácil que es su recuperación, lo bueno que es tener identificado plenamente al enemigo para poder entender Venezuela debe ser recuperada. Y Venezuela debe ser recuperada para traer ese éxito, ese desarrollo y esa oportunidad. Entonces, esa es la falta para que pueda existir, mejor dicho, para que pueda existir esa estructura y esa conexión y ese deseo de esa Venezuela futura, triunfante. Se necesita un liderazgo que haga el trabajo, un liderazgo que sepa hablarle al país con la seriedad y con la esperanza conectadas para el desarrollo, que impulse la posibilidad de hacer tangible nuevamente a Venezuela, porque Venezuela está hecha hoy una entelequia sin sentido gracias al socialismo, y eso ha calado muchísimo en el venezolano. El venezolano, mucho venezolano, profesor, está derrotado. Eso es una verdad gigantesca. Lo bueno dentro de todo eso es que en realidad ese no es lo que marca el peso. Lo que marca el peso en todos los cambios políticos de este tipo son siempre las vanguardias que hacen el trabajo, son las vanguardias que despiertan, que toman un norte claro, se nuclean y avanzan hacia el sentido correcto, con las herramientas que sean necesarias para lograrlo. ¿Cómo va a aceptar eso? Una tremenda esperanza, verdad que perdona, yo creo que ya ahora con el presidente de Brasil, que supuestamente ya está con unas cifras que va a ser el ganador, va a haber un gran apoyo. Sin duda. Porque tenemos esto, hay otros presidentes que ya están tomando conciencia que los narcotraficantes están controlando todo América. El problema no está ahí, el problema es combatirlos, el problema es darnos cuenta. Fíjate que han tenido tanto éxito que los socialistas norteamericanos se lo creen y creen que van a darle atención, comida, alimento, como dicen los que están hablando acá del socialismo. Y resulta que eso es en Europa. A los latinos no se puede dar eso porque no están organizados para eso. ¿Y eso? No funciona en América Latina.
Para eso tiene que haber estructura. Entonces quiere decir que hay que aclararlo bien clarito. Fíjate cómo destruyeron a España. En estos momentos, quien preparó a que Podemos y el socialismo surgieran fue Maduro. No, ojalá fuese Maduro. Si fuese Maduro sería un chiste, profesor. Si fuese Maduro sería un chiste. Aquí ha sido un trabajo, la revolución hace un trabajo que va mucho más allá de las fronteras. Venezuela en este caso, Venezuela es simplemente la caja chica del ese mal. Aquí hay que ir al caso de que Podemos, sus figuras principales, tanto Juan Carlos Monedero como Pablo Iglesias, participaron en la destrucción de Venezuela, participaron en el proceso constituyente de 1999, participaron en los procesos constituyentes de Bolivia y de Ecuador, han sido parte de los generadores de la plaga de la destrucción del Foro de Sao Paulo en Latinoamérica, y lo que han hecho es llevarse esa misma receta a España. Maduro lo que sigue es haciendo cheques y hoy capitaliza los cheques que se hicieron durante muchos años en el proceso revolucionario. Podemos, la destrucción de España hoy, con la estructura del PSOE y con la estructura de Podemos, está hecha con el hambre de los venezolanos. Y por eso es que más allá de lo que es Maduro, Maduro es simplemente un tirano puesto allí porque le toca, pues él está el tropical que llega en el momento. Es el que le tocaba frente al proceso tan asquerosamente irresponsable que ha vivido Venezuela, el cual ha sido secundado por el mundo y que le reía las gracias a Chávez y a Maduro. Hay que contar que Maduro fue canciller durante 6 años. Todos los países del mundo fueron visitados con Maduro, y por todos repartió dinero, por todo generó influencia. Hizo las cochinadas más salvajes. Tenemos que recordar cuando el caso de que Paraguay hizo lo correcto y sacó del gobierno al cura apóstata ese Lugo y dio sus pasos para reencontrarse como país. Maduro viajó como canciller allá, fustigó a diputados del Congreso paraguayo buscando torcer la voluntad ya expresada. No, aquí son años y años y años de un proceso de destrucción, de meterse dentro de la política de otros países, de tomar con pinza lo que te interesa y después decir, no, esto no me interesa, no, nosotros no tenemos ningún tipo de intervención en la política de otros países. Declaraciones absurdas, en todo ese sentido lo vemos tanto en el ejercicio de gobierno como en el ejercicio de la oposición, donde candidatos levantan la mano de algún candidato internacional, pero en el caso de Bolsonaro dicen, no tenemos nada que ver con ello. Porque tienen tanto miedo a acercarse a lo que es correcto, a lo que hace que las cosas funcionen, a la necesidad de colocar orden. Tienen tanto miedo a esa palabra que les da pánico, derecha. Les da pánico el concepto de conservador. Y entonces cuando esas cosas salen al tablero, les ponen prefijos primero. Ultraderechista, ultraconservador. Y la palabra derecha no tiene su espacio. Y la izquierda sataniza cualquier cosa que no sea en pro de la destrucción de los países y en pro del adoctrinamiento y hacer de los pueblos miserables. Bueno, fíjate que lo más clarito que no dicen, ni los dicen, porque la gente que está viniendo de Honduras, que viene de todos lados, son los izquierdistas que están formando personas para que se vayan de su país. Y resulta, si lo vemos, la documentación que hay, en donde tú ves un individuo repartiendo dinero en efectivo a los de la caravana. El dinero en efectivo a cada uno que pasa. Y ese dinero, ¿de dónde viene? Del dinero robado por Maduro. ¿Y quién es el que controla esa parte izquierdista? Es Cuba. Lamentablemente, los que están en el poder en Venezuela no tienen una mentalidad como los que tienen realmente los cubanos, que lograron controlar a un pueblo completo. Y en estos momentos hay miles en Venezuela controlando Venezuela por abajo. Y les mandan dinero para crear conflicto dentro de los Estados Unidos y crear conflicto en los países latinoamericanos. ¿Sí? Ahora, eso lo van a pagar, no tenga la menor duda. Yo creo que Trump, poco a poco, con más del 50% de los norteamericanos, vamos a defender, fíjate más, te diría, no por Venezuela,
Porque defender a Venezuela, si el pueblo no se levanta, no sería de alguna manera conveniente. Pero por el mismo Estados Unidos. Estados Unidos tiene que tener un mecanismo de defensa extraterritorial. ¿Por qué? Porque si no, estos socialistas, estos delincuentes, lo que va a hacer y lo que va a pasar en México, lo mismo. México en este momento es corrupto completamente en muchos de los estados y muchos de estos están tomados por el narcotráfico. ¿Qué se puede esperar de México? Nada. Y entonces yo me pregunto, ¿y qué hacen? Son socialistas. Por eso, ver que de alguna manera, si no nos preparamos y dejamos que sigamos infiltrando a los medios aquí en los Estados Unidos a través de medios izquierdistas, que lo hay, ellos mismos lo reconocen, diarios izquierdistas del tercer mundo que están aquí con nombre y por aprovechándose de la libertad, y nosotros se lo damos, pero tenemos que avisar que esos son medios izquierdistas y que terminan todos los profesionales que defienden terminan la frase atacando a nuestro presidente. Véanlo, eso es una técnica. Hablan cualquiera que hablan, le preguntan a un demócrata o a un republicano y después dicen porque Trump está mal, porque Trump es un mentiroso, y eso lo hacen la mayoría de los periodistas del canal de televisión izquierdista. Sí. Eso es para querer manipular. Y hay que decirlo, que sigan, pero que nosotros nos dimos cuenta de la técnica que están empleando estos periodistas del tercer mundo. Y es muy importante que la gente, que muchos se están dando cuenta de esa realidad, y estamos viendo a la principal nación de este continente, la principal nación de este continente, que es por supuesto la primera economía del mundo, y la nación que ha marcado el siglo que vivimos, dando ese giro de apoyo lejos del socialismo. Y lo estamos viendo también en Brasil, donde vemos a toda esa sociedad pasándole una factura al proceso de destrucción que hoy tiene la figura del PT, la figura de Lula. Pero es eso, del Foro de Sao Paulo, no es otra cosa que socialismo. Y entonces a esos procesos, dos gigantes de este continente dijeron, ya basta. Dos gigantes de este continente van a hacer que estos países que viven con sumidos en el resentimiento antidesarrollo, antilibertad, que viven dopados bajo ese asqueroso vaho socialista, bajo ese resentimiento castrista, bajo toda esa estupidez que ha sumido a Latinoamérica y Centroamérica durante tantos años, lleven el trancazo frente a la realidad de lo que significa el despertar de una nación. El despertar de una nación hoy va a quedar escenificado no por un país pequeño, va a quedar escenificado durante los próximos años de manera directa por los dos monstruos más grandes de este continente. Brasil y Estados Unidos se encuentran hoy con líderes que no son los líderes tradicionales, que están muy lejos de ese entendimiento político barato, que tienen conciencia de que dentro de sus países tienen un enemigo interno y van y lo señalan. Y eso es fundamental. En Venezuela parte de lo que ha sucedido es que no se quiere entender nunca que el enemigo interno está allí, que el enemigo interno es poder, que el enemigo interno mañana tendrá muchísimo poder, y que ese enemigo interno tiene que ser señalado, tiene que ser, que esa desgracia de lo que promueve ese enemigo interno tiene que ser combatida y tiene que ser explicada para poder decir que mañana tenemos futuro. Venezuela como sociedad ha querido refugiarse dentro de una estructura política que es parte de ese enemigo interno. No solo comparte ideológicamente eso, sino que actúa en pro de que el país nunca entienda la realidad.
que nunca sea capaz de entenderlo. Si llegase a ocurrir algún tipo de fenómeno que cambiase la situación de hoy para mañana de una forma radical, esa misma estructura va a seguirle haciendo daño al país de una manera descarada. Por eso es que es tan importante identificarla y identificarla bajo esa gran etiqueta que se llama socialismo, y entender que el socialismo es malo, corrompe, destruye sociedades, envilece al ciudadano, genera caos. Si no especificamos todo eso, no vamos a llegar a ningún lado, ni hoy ni mañana, porque el mañana estaría de una vez, sería un terrible campo minado bajo esas voces, bajo esa prensa, bajo esa mentalidad de creer que esto no fue socialismo, simplemente fue otra cosa, o esto no lo hicieron bien o no lo aplicaron bien. Y eso ha dejado estelas de miles, de cientos de millones de muertos ya en el mundo. Entonces, he leído una noticia que me ha caído muy mal, me imagino a los venezolanos. La semana que viene va a volver a viajar Jim Toole, el mediador que ya medió en 2002 con el fallido golpe de Estado contra Hugo Chávez, y va a mediar de nuevo. ¿Qué? ¿Qué diálogo? ¿Qué va a hacer ahora que no hizo en 2002? No, ¿qué va a hacer ahora que sí hizo en el 2002? Eso es lo que viene a hacer. Lo que viene a hacer es lo mismo. Lo que viene a hacer es aquello, darle aire, darle oxígeno a la estructura de gobierno. Lo que viene a hacer es a legitimar a una serie de voceros que se han vestido de oposición, y lo único que han servido es para seguirle dando aire a la estructura de gobierno. Hace semanas lo explicábamos y hay que insistirlo. No existe ningún tipo de posibilidad de diálogo con esta estructura. No existe ningún tipo de salida electoral, jurídica o legislativa. Desde 1999, desde que entró en el proceso constituyente de 1999, Venezuela no tiene ningún tipo de salida dentro del marco de la democracia. No, eso no existe. No existe desde 1999. Y estas personas lo saben, están absolutamente conscientes de esa realidad y han hecho lo imposible por sostener el régimen. Claro, por eso te decía, si fue en 2002 y todo sigue igual, ¿para qué lo llevan ahora? Es un éxito. Todo siga igual, obviamente. Es un éxito. Para el gobierno es lo mejor, para la revolución es lo mejor del mundo. Para los que no quieren que Venezuela encuentre su futuro es lo mejor del mundo. Para la gran cantidad de personas que siguen robando, medrando dentro de la estructura venezolana es lo mejor que puede suceder. Para la industria del narcotráfico es de verdad un gran representante que viene a ayudar a gestionar a que el negocio siga dándose. Eso es lo que vienen. Para eso estuvieron. Pero los que no somos venezolanos entendemos que el diálogo no es posible. Me imagino la impotencia de ustedes, que no pueden hacer nada y les siguen imponiendo diálogo. ¿Diálogo con quién y de qué? Y nos siguen imponiendo esa mentira y lo hacen con toda la fuerza y con todo el descaro. Y es que vivirlo hoy, donde ya por fin muchos venezolanos entienden que eso es parte de la trampa, es que es una historia tan repetida y es realmente asquerosa, Jenny. Lo que nosotros vivimos, la masacre que vivió el país en el año 2002, las víctimas de esos días, ya se ven tan pequeñas frente a la masacre diaria que protagoniza el socialismo. Y lo hace con todo el descaro. Con todo el descaro. Lo que se está viviendo en el interior del país no tiene nombre. Lo que sucede en el sur del país, en la zona minera, es realmente dantesco. Todo está permeado por ese proceso de destrucción, todo está permeado por esa descomposición que el profesor señalaba. Entonces, estas ratas vienen de nuevo como en su momento vinieron junto con Carter y Gaviria, como en su momento le dijeron al mundo, le dijeron al país y engañaron a los venezolanos con varitas mágicas de la OEA, cartas democráticas y ese gran festival de estupideces que constantemente le siguen diciendo al país. Lo esperanzan con la Corte Internacional, los esperanzan con nuevas estructuras de diálogo. Lo único que funciona con respecto a lo que puede hacer el mundo más allá de una intervención directa, lo único que funciona son las sanciones. Lo único que funciona son los retiros de embajadores. Lo único que funciona es romper relaciones. Eso dentro de lo que
queda dentro de la estructura que se pueda llamar diplomacia para manejar el asunto de Venezuela. Pero eso lo que va haciendo es cercar a una estructura que sabe hacer sus trampas. Como hablábamos hace rato, Maduro fue durante 6 años canciller del país y fue sembrando por el mundo, repartiendo dinero, haciendo alianzas, generando estructuras para hacer posible esta desgracia. Hace años nosotros hablábamos cuando hoy estalla el escándalo de los CLAP y México. Hace años yo les comentaba que el problema iba mucho más allá de México, que pusiéramos el ojo en Turquía. Y por fin en estos meses se está viendo la cochinada de lo que está sucediendo con Turquía, la cantidad de oro que estamos llevando, que se está llevando la revolución a Turquía, el apoyo político de un personaje como Erdogan al proceso de destrucción que vive Venezuela, la trampa que usó Erdogan para retomar el poder, muy similar a lo que Chávez hizo aquí en el 2002, matando cualquier posibilidad de una oposición seria. Todas esas mismas cochinadas funcionan en un simple lleva y trae, es una conexión de toda esta cosa asquerosa. Entonces, hoy cuando cada una de esas verdades van estallando, como que van explotando en la cara, la gente no tiene ni siquiera la capacidad de recordar que fueron advertidas, que fueron dichas o que fueron señaladas, porque la inmensa cantidad de escándalos, el inmenso proceso de destrucción y el apaciguamiento, el adormecimiento de esos procesos de diálogo, de esas ofertas electorales, de esas esperanzas jurídicas, han hecho que el país pierda el norte. Entonces las veletas se vuelven locas intentando localizar algún tipo de norte y no pueden hacerlo porque tampoco existe el liderazgo que les diga por ahí no es. Por ahí no es. No lo entienden, no tienen capacidad de hacerlo porque la vocería política y comunicacional del país es cómplice de esta desgracia y no deja que el liderazgo real pueda tener algún tipo de acción real sobre la población. Jenny. No, es que justo me encontraste en pleno tuiteo, entonces se me hacía difícil hacer las dos cosas. Pero hay mucha gente, gracias a Dios, y mucha gente que te escucha y que ya no compra más pajaritos de colores. Están dándose cuenta que la salida no puede ser pacífica, lamentablemente, ni puede ser dialogada. La salida tiene que ser radical. Se terminó. Empezar de nuevo. Y que ese empezar de nuevo va a ser muy duro, va a ser difícil. Y esperemos que es posible. Claro que es posible. Y lo mejor para ese empezar de nuevo, esperemos que sea un reinicio real. Que el país despierte frente a la realidad que no es solo Maduro, que no es solo la camarilla de lo que hace la estructura de gobierno, que nosotros tenemos un problema real, que tenemos un enemigo interno en el cual la oposición forma parte, eso que se viste de oposición, en el cual va más allá de la estructura política y hay que examinar con mucho ojo toda la estructura comunicacional y académica del país. Mira, Jenny, en el 2006 aquí hubo un proceso realmente bárbaro, ¿no? Aquí le hicieron a la gente votar en un padrón electoral que decía tienes 26 millones de habitantes, 16 millones de electores. Eso es matemáticamente imposible en un país como Venezuela. Demográficamente es imposible, es absurdo, es antinatural. Hasta el límite que diversas universidades, tanto mexicanas como alemanas y por supuesto dentro de Venezuela, hubo un pedazo de la estructura académica que se paró y alertó frente a esa realidad, pero la gran parte de la estructura académica del país, los directores, rectores de las principales universidades de este país se sumaron a esa mentira e impulsaron a la gente de nuevo al barranco electoral, a ese matadero asqueroso que ha hecho posible esto. En el 2005 el país había reaccionado, en el 2005 el país se abstuvo frente a un llamado electoral en aquel momento para la Asamblea Nacional. Después le dijeron al país que eso había sido un error y fue quizá uno de los más importantes triunfos. Fue un triunfo que se robó esa oposición, que se robó ese liderazgo y que ese liderazgo fue y le dio al gobierno, toma, si eres legítimo, haz y sigue deshaciendo a Venezuela. Cuando el país había dicho no, y no solo al gobierno, no al sistema, pero no capitalizó porque no existía un liderazgo fuera de la estructura asquerosa del colaboracionismo.
Entonces, Yo creo que el venezolano tiene que entender y tiene que pasar a identificar que el cáncer que tenemos va mucho más allá del chavismo, que el cáncer completo que tenemos es el socialismo, es esta estructura que pasa, la estructura política, la estructura comunicacional, la estructura académica, está hasta en la estructura económica de nuestro país. Y hay que irlo señalando para poder reconstruir, entender que alguien que sabe escribir o una persona que sabe actuar o un deportista que es muy bueno en su estructura de lo que hace, de lo que se desarrolla, no tiene por qué saber un carajo de lo que es política de verdad. No tiene por qué tener algún tipo de idea sobre lo que de verdad funciona si cree todavía en tonterías como el marxismo. Por favor, lo único que va a traer a imponer y desarrollar es retraso. el problema que vemos, por lo menos de afuera, ¿no? Es que al no tener un liderazgo en quien creer, un liderazgo que no los lleve a seguir votando, a seguir pensando que el diálogo es posible. Es lo que decías hace un momento, al haber perdido el norte y no tener un liderazgo que les diga por aquí se va, me parece que ese también es un gran problema. Es el principal problema, Jenny. Porque ese mismo liderazgo hizo posible, la misma ausencia de un liderazgo serio hizo posible que el país llegara a esta realidad. Por eso es que yo siempre señalo que la gente que está despertando por fin están entendiendo que hay un proceso de colaboracionismo y están entendiendo esa realidad del 2014, o dígame los que están despertando este mismo año. Por Dios, la gente cree que nosotros llegamos aquí y que Chávez fue candidato. Vayan al 98, vean quiénes pusieron de candidato los principales partidos del país. ¿Qué hicieron los principales partidos del país para hacerle el camino a esta desgracia? Entonces lo que nosotros vivimos, este proceso de colaboracionismo, este proceso socialista, este proceso de destrucción de Venezuela, no es nuevo, lo han hecho de la mano, ha sido un vals perfecto. Repito, tienes a la principal potencia certificada de petróleo pasando hambre. Eso es totalmente incomprensible, es realmente absurdo. ¿Cómo se logra? Se logra con socialismo. Recibimos un tweet que hay una mamá y la nena a la nena le dice: mamá, ¿qué significa ser políticamente correcto? Y la mamá le responde: renunciar a tu propio criterio para conseguir la falsa aceptación de una mayoría de imbéciles. De una mayoría de imbéciles. Nunca mejor dicho. De una mayoría de imbéciles, porque ¿qué es lo que pasa? Cuando tú tienes esa ausencia de criterio, cuando tú te despejas hasta de tu sentido común por pertenecer a esa masa adoradora de lo incorrecto. Mira, yo siempre insisto, lo que está mal y se combate, lo que está mal y se señala. Tú no te puedes sumar a lo que está mal se combate, se señala. Es realmente absurdo. Fíjate, esta semana, Jenny, yo le di RT a una cosa que es realmente fuerte, porque es el video de un hombre, creo que en India, donde lleva la cabeza de otro hombre, y la noticia principal en ese momento decía que este tipo le cortó la cabeza al otro porque había violado a su hija. Inmediatamente la prensa progre o las distintas realidades generaron cualquier otro titular a esa misma noticia. Que si no, el tipo es un asesino, lo mató porque habló mal de su mamá. Después otro decía, no, lo mató porque estaba con su esposa. Y cualquier cantidad de noticias. Y la gente se puso a discutir específicamente esa temática. Otros decían, fue un acto de barbarismo, vamos a las sociedades. Tú que hablas de Occidente, ¿cómo puedes decir que el señor hizo lo correcto, que el tipo hizo lo correcto? Uno. ¿Y los derechos humanos del pobre violador dónde están? Uno. Primer punto. Es un hijo. Segundo punto. Hay que entenderlo dentro de la realidad de su país. Tercer punto. Entiéndanlo en la realidad actual. Los derechos humanos del violador van a hacer que el violador mañana siga violando y lo haga en tu cara y te destruya. ¿Por qué? Porque el progresismo acabó con el sentido común. Porque hasta la ley, el significado de la justicia fue pervertida por leyes absurdas. Entonces, gracias a esa estructura progresista, tolerante, amable, políticamente correcta, llegamos a este desastre. Y entonces, el ver a un hombre hoy con una cabeza de un violador en la mano, resulta que es lo correcto. ¿Por qué se llega y uno puede decir que eso es correcto? Se llega porque son demasiados años de destrucción del sentido común.
Son demasiados años de destrucción de tolerar en nombre de lo políticamente correcto, lo antinatural, lo salvaje y lo que está mal. Aparte, ese violador entraba por una puerta y salía por la otra. Por supuesto, y así sucede en todas las sociedades, en aquella como en las modernas. Y por eso es que encuentras casos realmente deprimentes, donde ni siquiera la castración química es suficiente, donde sobrepasa el sistema legal, no logra hacer la justicia necesaria para casos como esos. Entonces ahí es cuando se entiende el desespero de un hombre, porque vuelvo y comienzo con lo primero, es un hijo, y entonces es tu hija. ¿Cómo demonios todavía alguien puede pensar que si esa es realidad, ese hombre no hizo lo correcto? Por favor. Eso nada más lo puede pensar un imbécil amante de lo políticamente correcto. Exactamente, el de la mayoría de imbéciles. Exacto, punto. Hace rato porque fue un video, realmente fue chocante verlo. Es chocante. ¿Y cuál sería la diferencia frente a cualquier otro hombre con sentido común de Occidente? Pondría la cabeza en una bolsa. Es la única diferencia. Nada más. Fíjese que, disculpa que nos ponga, pero creo que hay que notarlo. Tú sabes que yo le preguntaba por qué votaban a los partidos con tendencia socialista, en particular aquí en el sur de la Florida, ¿no? Y lo que me comentó un inmigrante era, no, si yo voto a lo que le conviene a los Estados Unidos, mi familia no llega. Piensen nada más, piensen desde su ombligo. Que no votan por conciencia de defender los Estados Unidos, sino está votando al socialismo por una conveniencia, y es una persona que se escapó del socialismo. Piensan desde su ombligo. Pero no le importa. Mira, piensan desde su No ombligo es que y no tiene un cambio o pensó que va a ser algo correcto donde nuevamente vive. No, donde vive va a destruirlo. No piensan en por construir. El hecho de una conveniencia egoísta natural. No piensan en construir, lo que piensan es desde su ombligo, piensan con egoísmo, no piensan en desarrollo, no piensan en libertad, no fueron buscando libertad, fueron huyendo y pretenden continuar huyendo. No piensan en nada positivo porque se les ha hecho demasiado daño a la gente durante muchísimo tiempo, profesor. Muchísimo tiempo. Se le ha matado al individuo y el individuo pierde la conciencia de lo que es su familia, y al perder la conciencia de lo que es de verdad su familia, pierde la conciencia de lo que es su entorno y de lo que se pertenece, y después pierde el concepto de país, pierde el concepto básico de que eso es tuyo, mi país. Entonces llegan y lo que hacen es promover el desastre a donde llegan. Es increíble. Sabes que esto es tan interesante cuando uno empieza a darse cuenta y empieza a defender la realidad en que vive. No en lo que pueda convenir aunque destruya el país donde está. Y dice, pero ¿cómo es posible? Si viven en un país comunista que lo mató de hambre, no importa. Mientras que ese país que lo mató de hambre, como en Cuba, pero viene a tener la ventaja de un país contrario a lo que su país era, y cuando viene por conveniencia egoísta lo quiere destruir a donde está viviendo. Sí. Eso es lo que está pasando. Y está pasando, o sea, saben manejar eso, profesor. Hay un punto, y perdone si nos alejamos un momentico de ese tema, profesor, porque en Venezuela está sucediendo esta semana una cosa que es muy interesante, que va a sembrar capítulos mañana. Esta semana, dentro de un organismo inexistente, nada más sirve para, bueno, es parte de la sociedad del gobierno, pues, es la herencia de lo que hizo Luis Ortega. La fiscalía, en manos de un hombre que cuenta con denuncias de violaciones de derechos humanos cuando fue gobernador, y que viene de ser defensor del pueblo y que hoy ocupa la fiscalía, nombrado por la asamblea, por la ilegal y asamblea constituyente. Bueno, dentro de todo ese mar de basura existe una fiscal criminal de apellido Harrington. Esa mujer fue desplazada de su cargo esta semana, ocupaba el cargo de asistente fiscal, y fue desplazada de su cargo esta semana. También fue desplazado de su cargo esta semana su esposo. Su esposo era director del SEBIN, de la principal policía política del país, un hombre que ya ocupó el Ministerio de Relaciones Interiores
en este país. Ambos tienen mucho tiempo en la lista OFAC, en la lista Clinton, en la lista de donde no se pueden hacer negocios con estas personas por estar vinculadas con el narcotráfico. Ambos en el país y han sido ya señalados internacionalmente como violadores de los derechos humanos. Esa salida de este par de personajes va a ser utilizada por el gobierno como si estuvieran saneando algo dentro de la estructura de derechos humanos. Y eso va a ser muy lindo, muy visto por las cortes internacionales que van a aplaudirlo. Y Europa se va a rendir frente a que se está haciendo un esfuerzo y un espacio para sanear lo que sucede en Venezuela. Y no hay nada más falso que eso. Eso es apenas una partecita de la estructura de violación de derechos humanos y de narcotráfico que vive Venezuela. Eso hay que señalarlo temprano. Solo, sino ya, eso hay que señalarlo temprano. En México, lo que se sembró en Nicaragua, exacto, lo que se sembró en Honduras, es todo lo mismo. Es lo mismo y entonces que no hay un país, sino que todo eso llegó a todo Centroamérica y el problema es mucho más complejo, no complejo, es simple, pero que no se va a levantar y lo que va a traer confusión a aquellos países que todavía están levantados. Eso. Por eso lo que va a pasar en Brasil me parece extraordinario. Se cansó la izquierda de creer en los izquierdistas y en los socialistas. Y por lo menos la gente tomó conciencia y por eso está votando a un hombre que tú dices son capitalistas, sí, pero le dan mejor vivir que los socialistas y los comunistas. Y no solo hay que decir son capitalistas y sí le dan mejor vivir. Es que si usted no desarrolla el capital, si usted no desarrolla el capitalismo, si usted no desarrolla la economía, ese es el principal pilar de la libertad. Si no tenemos libertad económica para el desarrollo, lo único que usted va a sembrar es fango y dependencia. Entonces, lo que hay que hacer es construir teniendo una mano solidaria, construir para que esa mano solidaria no sea la que te alimenta, sino la que te enseña a construir. Ahora yo me voy a preguntar, nosotros no nos enseñaron ninguna historia. No hay un solo país socialista que la gente esté viviendo que no esté viviendo en la miseria. Y yo me pregunto, ¿y cómo todavía insisten en que eso va a ser nombre de triunfo y lo único que se reúne en los países socialistas en términos generales en Latinoamérica son los narcotraficantes que les conviene y son aquellos que roban, como pasa en Argentina, como pasa en todos los países, que la mayoría de los funcionarios están presos, como en México. La mayoría están presos y los otros están por ahí sabiendo que suben a las elecciones apoyados por el narcotráfico y me van a decir que no lo ven. Y eso por eso va a es importante machacar todo esto, para que aquel que empiece a pensar se dé cuenta. Esa es la gracia, hay que despertar frente a esa realidad. Durante años le mintieron al mundo con el cuento del fin de la historia, y ese fin de la historia lo que hizo fue adormecer a la sociedad global para que el comunismo pudiese de nuevo presentarse y hacer lo que está haciendo en el mundo. Mi querido, un abrazo grande, se nos fue el tiempo. Saludo y seguro que no tengo la menor duda que cuando dentro de un tiempo prudencial, Venezuela con la gente va a estar tan bien y creo que va a aprender la lección. Eso sí. De no confiar más en esa filosofía política. Eso sí, eso esperamos. Amén, profesor. Muy buenas noches a todos y gracias por esta nueva oportunidad.